Buenos días. En este vídeo vamos a ver las dos últimas figuras que nos quedan dentro de las figuras circulares y ya terminaremos toda la parte de áreas y perímetros. La primera que tenemos que ver es la corona circular. Y antes de nada tenemos que saber qué es una corona circular. Una corona circular es este dibujo que veis aquí. El centro me ha quedado un poco regular, pero bueno, más o menos. Son dos circunferencias concéntricas y la parte que me queda entre medias, esta parte de aquí que estoy dibujando, que estoy marcando un poquito, ¿de acuerdo? Esa parte no se ve mucho, a ver, un poquito más fuerte, que queda entre medias, eso sería la corona circular. Entonces, si os fijáis, la corona circular tiene dos datos. Tiene un radio pequeño, que es este de aquí, el radio de la circunferencia pequeña, y tiene un radio grande, que sería este de aquí, que es el radio de la circunferencia grande. Se le llaman R pequeña y R grande. Entonces, las dos cosas que necesitamos saber de la corona circular, el área y el perímetro, tienen las siguientes fórmulas. El área va a ser el área del círculo grande, perdón, que he puesto otra vez cuando no debía, que como ya conocemos las fórmulas, sabemos que es pi por el radio grande al cuadrado, eso sería todo el círculo grande, menos el agujero del centro, porque esto sería como un donus o como un CD, si lo queréis imaginar en plano. Entonces lo tengo que quitar el agujero del centro, menos pi por r al cuadrado. Esto también se puede escribir, si sacáis factor común pi, como pi por r al cuadrado menos r al cuadrado. Y la longitud, fijaos ahora no tengo que restar, ahora tengo que sumar. ¿Por qué? Pues porque tengo que considerar la longitud de la parte de dentro y a esa longitud de la parte de dentro sumarle la longitud de la parte de fuera para saber exactamente cuál es la longitud. Entonces, ¿la fórmula cuál sería? Pues la longitud de la parte de... Bueno, así es la de fuera primero, 2πr más la de la parte de dentro, 2πr. Dicho de otra forma, 2pi por r más r. Y ya tendría la longitud de la corona circular. Con esto tendríamos la corona circular, pero nos queda otra figura más que ver, que es la que se llama el sector circular. Entonces, ¿qué es un sector circular? Un sector circular es, si yo cojo una circunferencia y no la cojo entera, sino que entre dos radios suyos, imaginaos que este haya sido el centro, la corto, es decir, cojo lo que sería una porción de la pizza, por ejemplo, o una porción de tarta, este trozo de aquí, ¿de acuerdo? Tenemos una figura que se llama sector circular, que es esto de aquí dentro. Entonces, la forma de trabajar con ellos es suponer que este ángulo mide alfa, por ejemplo, 45 grados o 60 grados. Y la fórmula del área es pi por el radio al cuadrado entre 360. Si os fijáis, aquí lo que estaría diciendo es qué área tiene un trocito de 1 grado. Porque si todo el círculo son 360 grados, ¿qué área tiene un trocito de 1 grado? Por los grados que tenga. Vamos a explicar bien de dónde viene esta fórmula. Si os fijáis, es lógico pensar que cuanto más grande sea el ángulo que coja, más grande es el área que voy a tener dentro. No es lo mismo si cojo este ángulo que si por ejemplo cojo un ángulo hasta aquí y hiciese el círculo hasta aquí, iba a ser más. Es decir, tengo una relación de proporción directa. Yo sé que si cojo los 360 grados, que sería todo el círculo, mi área es pi por el radio al cuadrado. Se llama este radiar. Entonces mi pregunta es, ¿y si cojo alfa grados? Por ejemplo 45 o 60. Pues entonces mi área le voy a llamar A. Y utilizando las reglas de proporción directa o la regla de 3 directamente para que entendáis de dónde viene, esto es pi por r al cuadrado por alfa entre 360 y de ahí viene la fórmula. Por ejemplo, imaginaos que este radio fuese de 3 centímetros y el ángulo de 60 grados. Pues si quisiese calcular el área sería pi
por 3 al cuadrado, porque el radio son 3 centímetros, por 60, que es el ángulo, entre 360. Si simplificáis, el 60 con el 360 se puede simplificar y queda pi por 9 partido por 60. ¿De acuerdo? Perdón, partido por 6, lo he dicho mal, no 60. 360 entre 60 es 6, porque quito los ceros y después simplifico entre 6. O lo que es lo mismo, pi por 3 entre 2, porque el 9 y el 6 se puede simplificar entre 3. Si lo calculo, o podríais haberlo metido en la calculadora directamente desde el principio, os tiene que quedar un resultado de 4,71 centímetros cuadrados. Y así calcularíamos el área de un sector circular. Y esta es la fórmula, y no tiene más. ¿Qué sucede si quisiésemos calcular el perímetro? Pues aquí tienes dos partes. La primera parte es calcular la longitud, que es esta parte de aquí, que he marcado en verde, y luego si necesitásemos sumar los radios. Vale, pues vamos a poner la fórmula de la longitud de la parte del arco, ¿de acuerdo? Fijaos, la longitud de este arco va a ser 2πr, perdón, R mayúscula, que estamos utilizando R mayúscula, por alfa entre 360. ¿Y de dónde viene? De la misma lógica. Si antes aquí lo decíamos con el área, aquí lo decimos con la longitud. Cuanto más grande sea el ángulo, más grande es la longitud. Si quisiésemos calcular la longitud de este arco, pues en vez de alfa ponemos 60 y en vez de R 3. Y si quisiésemos calcular el perímetro completo, es decir, incluyendo estos dos radios, pues luego le sumaría 3 y le sumaría otros 3. Vamos a hacer ese ejemplo. Imaginaos que quisiésemos calcular la longitud. Lo pongo aquí abajo para que podáis ver la otra parte. Pues la longitud sería 2 por pi por 3 por 60 entre 360. Simplifico y si os fijáis aquí me queda 6 por 3, 18, por 2, 36. Me queda 36 pi entre 36, es decir, pi 3,14 centímetros. Como estoy en centímetros, me salen centímetros porque es una longitud. Y si me pidiesen el perímetro completo, pues el perímetro completo sería 3,14, que es lo verde, más los dos radios, porque el perímetro es toda la valla que tendría que poner por fuera. Pues más 3, 9,14 centímetros. Y con esto habríamos terminado y terminamos el vídeo de lo que necesitábamos explicar para hoy. Con esto ya podéis hacer los ejercicios.